Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Me alegro de verles. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 11. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la esencia de lo que es la vida cristiana, de un cristiano, que es el carácter. Hoy vamos a hablar del carácter. Amén. Y quiero que me acompañen a capítulo 11, vamos a leer del versículo 27 al versículo 30 del capítulo 11 de Mateo. Hermanos, quiero decirles que el carácter es una palabra que en sí mismo proviene del griego y que significa imagen. ¿Sí? Y el carácter es, si tú vas a un diccionario y miras qué significa la palabra carácter, la definición que va a aparecer son los rasgos y cualidades que marcan o apuntan la naturaleza de una persona. Nosotros como cristianos, para que ustedes vean la importancia de este tema, somos llamados a reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y no es tanto por los dones, los talentos que uno pueda tener, sino que son los rasgos de aquellas áreas de nuestra vida de madurez que hacen que seamos distintos al mundo y además que el mensaje del Evangelio pueda llegar y penetrar en los corazones de la gente, de la familia y demás. Tan importante es esto, hermanos, que el tema es que hoy vivimos en un mundo donde hay un reducto del cristianismo que se está esforzando por predicar fielmente la palabra de Dios. Pero nos encontramos con un pueblo, y hablo a nivel mundial, que no tienen carácter, que no reflejan la imagen del Señor. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes imagínense una casa, ¿sí? Y tú cuando pasas al frente de una casa que es bonita, uno dice, wow, qué linda casa, ¿verdad? Pero cuando tú miras la casa, ¿tú estás pensando en los cimientos en ese momento? Nadie piensa en los cimientos. Sin embargo, sin los cimientos la casa se vendría abajo. Bueno, los cimientos, dice la palabra, que nosotros somos edificados sobre el cimiento, o sea, sobre el fundamento del apóstol, ¿verdad? Es decir, el cimiento viene a ser lo que uno conoce de Dios. Presta atención en esto. Lo que yo conozco de Dios. Y mi vida va creciendo en base a ese fundamento, que además, el fundamento espiritual es Cristo. Pero lo que yo voy a reflejar de Dios no es mi fundamento. Es mi edificación en el mundo espiritual para la iglesia y para el mundo. Ustedes saben qué significa la palabra impronta. Saben que la impronta, hermano, es ese destello, esa impresión, esa imagen que uno deja en el lugar donde uno ha estado. Y es de lo que uno normalmente nos sabemos a recordar o acordar de alguien por su carácter, esa impronta que dejó su carácter, más que por aquellas proezas o aquellas cosas bien que ha hecho o las cosas malas que ha hecho. Normalmente lo que se nos queda de una persona es esa imagen de decir que muchas veces decimos qué bien me cae o que no, qué mal me cae. O qué agradable que es estar con esta persona. O yo le escucho hablar y me deleito. O le escucho hablar y me aburro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso. Lo que nos define a nosotros como personas es el carácter. De ahí viene la palabra característica. Porque yo puedo tener muchas cualidades humanas y dones y talentos, pero mis características, a última instancia, vienen a reflejar lo que yo soy. ¿Sí? Así que es tan importante el carácter que un cristiano sin carácter es un cristiano sin testimonio. De ahí viene el problema que hoy el mundo no ve testimonio de una iglesia, de la iglesia. Oye y oye y oye, pero no ve. Y aquí vamos a entrarnos, hermanos, en una cuestión que yo sí que ahora puedo decir que es sencilla, que es profundamente sencillo y sencillamente profundo.
Y que más nos vale agarrarlo fuertemente, hermano, a nuestra vida, depositarlo en el corazón y decir, Señor, ayúdame en esto. De ahí viene también cuando el Señor decía, vosotros sois sal y luz. La luz es algo que se siente o se ve. Se ve. ¿Y por qué hoy la iglesia no refleja la luz de Cristo? Vamos a ver. Vayan conmigo al versículo 27. Vamos a leer todo. Son pocos versículos. Lo leo todo y luego vamos a analizar por partes, ¿sí? Dice versículo 27. Todas las cosas, eso dijo Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque parezca que no, estos textos que acabamos de leer, estos pasajes hablan en definitiva del carácter. Del carácter. Miren, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino al Padre sino el Hijo. Miren, la palabra imagen, y esto vamos a verlo porque hay dos palabras que se van a ir combinando a través del texto, de la predicación, pero hay tres acepciones en el griego para imagen. Uno es ídolo, otro es icono y otro es carácter. El carácter, ¿qué significa? ¿Qué significa en cuanto qué definición tiene? El carácter viene a ser la quinta esencia, es decir, lo es todo. Es la definición de imagen más profunda que se puede tener de algo o de alguien. Por ejemplo, Hebreos 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el carácter de su hipostasis, es decir, aquí es lo que en definitiva viene a evidenciar que Jesús es Dios. En toda su esencia, en la sustancia, Cristo es Dios. Amén. Pero también dice, por ejemplo, en Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí vamos a ir por parte, porque aquí aparece la palabra icono. No aparece la palabra carácter, pero vamos a ver por qué. Lo primero, hermanos, que tenemos que entender es que así este primer versículo y este mismo versículo 27 yo lo he dividido en dos partes. La primera parte viene a reflejar lo que Jesús viene a enseñarnos, a reflejar, porque este versículo que acabamos de leer de Hebreos 1, 2, 3, que dice que es Él el resplandor de su gloria. Hoy cantamos la última canción que somos, ¿verdad? Queremos llevar su gloria. A ver, son canciones bonitas que las cantamos y demás. Pero la pregunta del millón, ¿la vivimos realmente? ¿Reflejamos la gloria de Dios en la tierra? De aquellos que nos ven todos los días, que conocen nuestro carácter, que conocen nuestra manera de vivir, de ser, de hacer. Ellos pueden decir, Julio, tremendamente se nota que lo que dice de Dios lo vive, porque camina con Dios. ¿Cómo se parece? O sea, sobre todo las abuelitas cuando dicen, ¡ay, qué niño amoroso, qué educadito, qué obediente, qué servicial! ¿Qué está hablando de ese niño? El carácter. ¿Qué es lo que se ve? Y a veces en las iglesias nos jactamos de los templos, nos jactamos de los dones, nos jactamos de la sana doctrina, pero hacemos un lado y no reflejamos un carácter que glorifique a Dios. Porque lo primero que Jesús dice, miren, es que cuando Jesús en el versículo 27 dice esas palabras, las dice porque se rodeó con gente incrédula, duros de corazón.
Y que en definitiva Jesús le tuvo que decir, toda esta maravilla, se las encerraste para los niños. Pero esta gente sabia, que lo sabe todo, endurece su corazón y saca sus propias conclusiones acerca de Dios. Entonces ahí Dios empieza a explicar, miren, señores, dijo Jesús, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. ¿Ve? Conocer, ver. ¿Se acuerdan Felipe? ¿Qué le dijo Felipe al Señor? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me habéis conocido, Felipe. Y también Felipe le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, muéstranos el camino. ¿Y qué le dijo Jesús? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a ver, si los hombres vieron, si Felipe y los discípulos vieron a Jesús, ¿cómo es que vieron al Padre? ¿De qué está hablando ahí? Del carácter. Porque el carácter de Cristo en la tierra reflejó la sustancia y la esencia de lo que es Dios. Pero también Jesús dijo, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. O sea, que quiere decir que como el Padre envió a Jesús en la tierra, resulta que a mí Dios me está enviando de la misma manera a mí para reflejar al mundo la gloria de Dios. Y a veces, hermanos, yo tengo que decir que la inmensa mayoría de los problemas que acarrea una iglesia de años, es la falta de carácter. Es la carencia de la gloria de Dios en las vidas. Porque yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya. Pero es que yo dije, pero tú me dijiste, pero es que yo lo vi, pero yo no lo vi, pero es que tú hiciste, no, pero es que yo trabajo así, no, pero es que yo trabajo así, no. El carácter empiezan a chocar. ¿Por qué? Porque hoy también cantamos. Qué bueno es los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? ¿Qué significa armonía? Armonía es armonizar. Significa que mi carácter refleja la misma gloria de Dios que refleja tu carácter. Entonces, ¿cómo no va a haber unidad ahí? Si somos un cuerpo que estamos bien coordinados y que se unen por sus coyunturas y van creciendo con el crecimiento que da Dios. La importancia, hermano, que tiene el carácter. Y tengo que decir varias cosas. Lo primero, si tú quieres encontrar un versículo en la Biblia que habla explícitamente del carácter, vete a Gálatas 5 cuando habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Ahí se ve amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, carácter. Se nota, decía, por ejemplo, cuando tú lees Hechos 4, dice que la gente que veía y escuchaban a Pedro predicar, a los discípulos y a Juan predicar, ¿sabe lo que decía la gente? Dice, se nota, dice, ellos confirmaban y reconocían que habían estado con Jesús. Porque gente de vulgo que no tenía mucha letra, hablaban con un denuedo las cosas de Dios que decían, se nota, parecen pequeños Cristos. De ahí viene la palabra cristiano, no sé si lo sabía, pequeños Cristos. Somos cristianitos, pequeños Cristos, discípulos, cosa que se ve, lo que se ve, que es lo que más nos cuesta, el carácter. Y a veces pensamos, hermanos, que ¿cómo suplimos la carencia del carácter? Con actividades o con conocimientos. Y yo lo he hecho, te lo digo por experiencia, no lo digo por una teoría. Y empezamos, o si estamos en otra iglesia, la alabanza. Miren, yo escuché estos días del pastor Sugel Michelén una cosa que yo siempre lo he dicho, siempre me ha chocado fuertemente de las iglesias, y es, ¿tú alguna vez has oído decir que vamos a la iglesia a adorar a Dios? ¿Saben que la palabra adoración también tiene 3 acepciones en griego y no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es adorar? Y a la iglesia no se viene a adorar, se viene a edificar. A ser edificado y edificar.
no se viene a adorar. ¿Sabes qué es la adoración? Hay parte una parte así, sí. ¿Por qué? Porque la adoración es el carácter, es el estilo de vida que yo llevo. Y en la adoración a Dios, cuando dice Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, son personas que aquí, allá, en el trabajo, en la casa, en la calle y en todo lugar reflejan la gloria de Dios. Reflejan el carácter de Dios. Eso es adoración. Es servicio, es pleitesía. Y sin embargo nosotros, ¿qué hacen? Hablo a nivel general, muchos dicen, viven como diablos y llegan el domingo a la iglesia y los ves adorando a Dios y demás. Ya calmé mi conciencia, ya adoré a Dios, lo que Dios me pidió, ahora me vuelvo. Eso es lo que hace el Islam, el judaísmo, el falso cristianismo, los testigos de Jehová, los musulmanes, o sea, en conclusión, todos los que no conocen a Dios. Y si nosotros fuéramos conscientes de esto que acabo de decir, hermano, mi vida sería revolucionada porque yo no puedo permanecer impasible ante cuestiones que son realmente trascendentes como estas que acabo de decir. Mira, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Que es divina la palabra del Señor, me encanta. Mire lo que dice, 1 Corintios 16. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, ¿quién será su instructor? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren, ¿sabe qué significa esto? Para que ustedes vean, cuando habla de mente, habla de carácter. No habla de que yo te pueda hacer una disertación teológica, que también, pero no es básica y elementalmente el yo poder hacer una disertación teológica de quién es Dios, cómo es Dios, la Biblia, el esto, el otro, sino que en resumida cuenta todas estas cosas que yo sé, cuando las aplico a mi vida y las vivo, reflejo el carácter de Dios en mi vida, porque si no al final un pastor termina siendo un teólogo, la feligresía terminan siendo gente religiosa que abrazan una religión como cualquier otra. Pero cuando no hay carácter, cuando no reflejamos el carácter de Dios, entonces es ahí cuando realmente nosotros tenemos que darnos cuenta en qué estamos fallando. Miren, tener la mente de Cristo, o sea, tener el carácter de Dios, ¿sabes qué? Les voy a poner un ejemplo. A mí alguna vez me han llegado a decir, y esto lo he oído en más de una ocasión, en toda mi vida como creyente, dice, a ver, en la Biblia no aparece no aparece tal cosa, como por ejemplo fumar. No dice nada de fumar, del tabaco, el cigarrillo. Entonces hay personas que dicen, bueno, sacan sus propias conclusiones y dicen, donde la Biblia omite, yo tengo mi propia interpretación. ¿Saben qué pasa cuando un cristiano tiene un carácter que está moldeado por la presencia de Dios? Que tiene con toda esta palabra que voy a decir, con todo el conocimiento de causa lo estoy diciendo, tiene revelación. Tiene revelación, porque miren lo que dice la segunda parte del versículo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué dice? Revelar. Oh. Yo puedo ser un gran teólogo sin revelación. Pero cuando yo tengo revelación de Dios en mi vida cambia por completo. Ya no soy hombre de doble ánimo, que digo una cosa y hago otra. Que creo algo porque sé que es así, pero no ha penetrado de lo más profundo de mi ser, en la cual al no haber convicción, pues mi vida es mediocre, un poco ahí que por ahí. ¿Me explico? Y pregúntate, hermano, yo me tengo que preguntar, ¿cómo es tu vida, Julio? ¿Es mediocre? ¿Reflejas tú en donde estás, donde la gente quiere estar contigo, donde la gente diga, wow? Y no estoy hablando de la gente que me ama. La gente que te ama, punto. Y esto es la iglesia. Nosotros aquí somos luz, amén. ¿Y la luz para qué está? ¿Para reflejar donde hay luz? ¿Qué pasa si nosotros pusiéramos una bombilla más? Una más.
Imagínense que cada uno de nosotros somos una bombilla. Yo creo que más o menos la cantidad viene a ser. Ahora vamos a poner una luz más. O esta vamos a hacer que brille un poquito más. ¿Se va a notar? No. Pero coge esta lámpara y vete a donde hay tinieblas, en donde maldicen el nombre de Dios, donde blasfeman el nombre de Dios, y donde te están invitando a vivir en la oscuridad, donde te están invitando a vivir en la carne, en la cual el Señor nos dice que nosotros no solamente no tenemos que vivir así, sino reprenderla, como hijos de luz, ¿verdad? Eso es el carácter, es reflejar la gloria de Dios en los lugares más adversos y más oscuros en nuestras vidas. Sin embargo, nos acomodamos y nos conformamos con ser luz donde hay luz. Porque claro, si mi luz es como una pobre velita que de poco da una llamita y demás, paso desapercibido. Y no pasa, nadie me va a decir nada, excepto el Señor. Pero miren, la imagen de Cristo, porque lo primero es lo que Dios le dio a Cristo para que los hombres supieran de Cristo. Pero esta segunda parte del 27b es la imagen de Cristo transmitida a las personas. De ahí viene la palabra icono. ¿Por qué? Porque nosotros cuando en Hebreos 1 dice, Él es la imagen misma de su sustancia, lo está hablando en lo más profundo y más amplio de quién fue Jesús. Pero cuando se trata de tú y yo vivir conforme a nuestro Maestro, claro, evidentemente que nosotros, como dice un sinvergüenza que se hace pasar por que alguien que proclama la palabra de Dios, es un falso maestro, que somos pequeños dioses. Lo que Jesús como hombre, por eso aparece la palabra icono, porque Jesús como hombre demostró vivir en santidad, en piedad, en justicia, lo demostró como hombre. Amén. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir y reflejar. Así que miren lo que dice 2 Pedro 1, capítulo 1. Y esto que vamos a leer ahora, hermano, si no me sacude por dentro, no me va a sacudir nada por dentro. No me va a transformar nada. Dice 2 Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí? Si tú y yo nos consideramos nacidos del Espíritu y que el Espíritu Santo mora en mí, ¿qué me dio en definitiva el Señor? ¿Qué me dio? ¿Qué? Dice, ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabes lo que te está diciendo? No está diciendo que aquí porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Lo que se está queriendo decir es que somos participantes de todas las promesas que Dios tiene para tu vida y la mía. Y lo que Dios no va a compartir, toda su gloria, evidentemente. Seríamos consumidos, pero por medio de Jesucristo es el embudo que hace que todo lo que Dios tiene para nosotros, por medio de Jesucristo, nosotros no solamente lo podamos recibir, sino lo podamos reflejar a los demás. Y que puedan decir, ¿cómo se nota que Julio anda con Dios? Porque la que le acabo de decir, cualquier otro me hubiera insultado, pero no solo eso, me responde con una sonrisa y encima me devuelve bien por mal. ¿Quién hace eso? ¿Qué dijo el Señor a los que se consideraban religiosos? Para demostrar al mundo que sois hijos de vuestro Padre Celestial, ¿qué dijo? ¿Amad a quién? A vuestros enemigos. Eso es carácter. Eso es carácter. El que te pide una capa, dale la túnica. El que te pide una milla, llévale dos. Eso es carácter. Y nadie puede hacer eso si no tiene carácter. Eso sí, yo soy un gran teólogo, yo te puedo saber todo lo que es tal y cual. Y ahí, miren, yo estoy resumiendo para no alargarme tanto y demás, porque esto ya el viernes vamos a hablar de más cosas y demás. Pero también te voy a decir que esto que estamos hablando también incluye el emocionalismo, la actitud visceral,
el ánimo, ese ánimo pronto para el bien debe ser transmitido para el bien, el ánimo pronto, no para el mal. El que me la hace, me la paga. No, sino que el que te hace mal, ¿sí? Ámalo, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no está hablando de condenación, está hablando de que tú le estás juzgando, estás trayéndole luz. Una persona ira, la blanda respuesta quita la ira. Y la persona que está, tú le devuelves con bien, la has iluminado. Y dice, ay, qué mal estuve. Y le contesté mal. Oye, perdona que te contesté mal, ¿qué tal? Porque le has hecho ver el error con amor. Entonces, eso es carácter, hermano. Dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. En Gálatas 1:15, el texto que leímos, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Miren, les voy a decir una cosa. Cada vez que aparece, por ejemplo, Él es la imagen del Dios invisible, no queda solo esa frase. Acompaña para que Él sea el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir? Miren, cuando Jesús vino a la tierra, hizo lo que hizo, enseñó lo que enseñó y tal y cual, Él es el primogénito, es decir, de la creación de la iglesia, que veníamos nosotros detrás como hermanos menores de Él, veníamos ¿para qué? Para vivir lo mismo que Jesús, es decir, en cuanto a el icono, es decir, de aquello que nosotros debemos dar testimonio de Dios, que en el fondo es el carácter. Es el carácter. Por eso Jesús dijo, mayores obras haréis que yo. Hablaba de la iglesia. El carácter es el rasgo más elevado de la moral de una persona. ¿Sabes qué significa? Es el algodón que te muestra. ¿Qué muestra? A ver de qué material estoy hecho. A ver, este mucho bla, 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 pero vamos a probarlo. Como sabemos decir vulgarmente, vamos a pincharlo, a ver si salta o no. Y a veces, ¿verdad? Nos gusta tentar a los hermanos, ¿no? Y decir, vamos a pincharlo, a ver cómo reacciona. Y la reacción viene a demostrar el carácter que la persona en definitiva tiene. Así que, Romanos 8:29, por eso decía que va acompañado, dice, Él es la imagen, el primogénito de todo, pero miren lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aparece icono. ¿Por qué? Porque cuando dice, para que Él sea el primogénito de toda creación. Sigue diciendo, ¿sí? El texto. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros reflejemos la gloria de Dios en la tierra como hombres, no como Dios. Como hombres. Y para eso solo se puede reflejar cuando hay un carácter trabajado por Dios. Versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque miren, yo les voy a decir una cosa, hermano. Hasta ahora, perfecto, ¿verdad? Qué bien. Es decir, Dios me pide que tenga un carácter. Que no sea hombre de doble ánimo, que no sea inconstante, que no sea indiferente, que no sea vago, porque la vagancia, la pereza, la indiferencia, ¿qué es lo que reflejan? Reflejan un carácter que ahí Dios no pinta para nada. Es un carácter, amén. Pero un mal carácter. Pero la persona que lucha, la persona que se esfuerza, la persona que quiere agradar a Dios, que está constantemente tratando de obedecer a Dios y demás, refleja tener un gran carácter. Amén. Pero miren, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La pregunta, vale, pastor, muy bien hasta aquí, pero ¿y ahora yo qué hago? Porque yo me di cuenta que mi vida no refleja ni de lejos cómo fue Jesús. ¿Y cómo hago? Punto número 1, venid a mí, dice el Señor. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Es decir, los que estamos, de alguna manera, que estamos mal, que nos sentimos mal, que tenemos pecado, el peso y la carga que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Venid a mí, dice el Señor. ¿Y cuánto usamos este versículo para evangelizar? Pero como el cristiano no tiene carácter, se lo decimos a otros. Venid a Cristo, venid los que estáis trabajados y cargados. Claro, es un mensaje evangelístico. Pero y hay una voz que me dice, Julio, yo te lo estoy diciendo todos los días a ti. ¿Con qué autoridad vas a la calle a decir, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, si tú no lo haces?
Es acudir, es ir, es entrar, es buscar, es pedir, es llamar y es acudir, es decir, Señor, ayúdame. Porque en mis fuerzas no voy a poder lograr nada, porque el carácter se forma con la presencia. En la presencia de Dios, no se forma de otra manera. El carácter no se forma. Y miren, Juan 6, 63. Dice, el Espíritu, aquí viene el por qué nosotros debemos buscar a Cristo. Escuchen esto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Aquí viene lo que les decía al principio, revelación. Si yo no tengo una relación correcta, y escucha, presta atención en esto, una relación correcta con la palabra de Dios, yo nunca voy a ser iluminado por Dios. Luego tú me preguntarás, ¿y cuál es la relación correcta? Solo te puedo decir cuál es la incorrecta, que hay una. Las demás, si tú te acercas a la palabra con una buena actitud, esa es la correcta. Ya Dios te va a hablar como sea, siempre y cuando sea a diario. Pero la incorrecta es cuando yo me acerco por ejemplo, me acerco a la palabra de Dios para justificarme yo y para tratar de torcerle la mano a Dios. A mí me encanta una frase del pastor John MacArthur cuando dice que si yo como cristiano quito de la Biblia lo que no me gusta o no me interesa y cojo lo que me gusta y me interesa, no es en la Biblia en lo que creo, es en mí mismo. Creo en mí mismo, porque yo estoy haciendo la Biblia a mi imagen y semejanza. Y en el fondo no voy a reflejar jamás el carácter de Dios. Entonces es acercarse correctamente a la palabra de Dios. ¿Amén? Es para que Dios me hable, no para que yo interpretar lo que Dios me quiere hablar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero ¿cuántas veces nos pasamos años intentando interpretar? Miren lo que dice unos capítulos más adelante, Juan 10. Dice, Jesús le respondió, 10:25, perdón, del 25 al 30, dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, ¿ves? ¿Ves? Aquí Jesús está hablando de carácter. ¿Y saben por qué ¿sabe por qué una de las cosas por qué Jesús fue crucificado? Porque los fariseos les vino a patear toda esa torre de arena que ellos habían edificado, pensando que su religión era la correcta, la ortodoxa, la tal y cual. Y Jesús, por tener un carácter de autoridad, les rompió los esquemas, les pateó el chiringuito, les quitó todo. Entonces se enfurecieron. Al punto que había veces que a los mismos discípulos se empezaron a confabular entre los poderes religiosos y políticos. ¿Para qué? Para matar a los cristianos porque no tenían con qué, no tenían forma, no podían por la autoridad que los discípulos tenían y por la autoridad que Jesús tenía. Eso llegó a un punto que llegó a encrespar a la gente y dijo, vamos a crucificar y que me da igual que sea justo, porque no tenemos con qué. ¿Se acuerda Pilato? ¿Y qué vosotros me decís para que yo firme, para que sea crucificado? No tenemos. Se hace pasar por Dios. En fin. Y sigue diciendo, las obras que yo hago mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna. Aquí está la clave. ¿Cómo sabes si tú o yo estamos siguiendo a Cristo? Por la vida espiritual que llevamos. ¿Por qué? Porque cuando yo sigo a Cristo, eso me da vida. Me da vida. Y me hace vivir una vida diferente al resto. Dice, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Es lo que decía. Uno, ¿por qué? Porque Él es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Cómo no va a ser uno si es Dios en tres personas? Por eso cuando lo vimos, ¿verdad? Cristología que vimos en la conferencia y demás, hermano, la deidad no tiene nada que ver con la persona. Es como decir carpintero. Yo puedo haber 3, 4, 5, 10 carpinteros. Todos somos carpinteros, ¿verdad? Carpinteros, sí. Por ejemplo, pongo un ejemplo así, carpinteros, sí, pero hay ¿cuántos carpinteros? Varios. La deidad puede estar conformada y está conformada por 3 personas.
Amén. Esto un poquito. Pero miren, Juan 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Por eso, hermanos, la inmensa necesidad de ser trabajado por Dios y de hacer que realmente reflejemos el carácter de Dios en nuestras vidas. El carácter de Dios. Pero claro, fíjense lo que dice más adelante el versículo 29. Porque, primer paso, si yo quiero reflejar el carácter de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ir a Cristo, ¿verdad? Acudir a la fuente. Acudir a la fuente. A veces nosotros cuando por ejemplo, se estudia teología y se estudia según qué o cuál texto, vamos a la fuente. Al griego, que fue como se escribió y demás. Entonces, mira, yo pensaba que era de que el español se deslizó aquí, porque vamos a la fuente. Espiritualmente hablando, hermano, tú vas a la fuente, acudes a la fuente todos los días. Primer paso, acudir a la fuente. Segundo, llevad mi yugo sobre vosotros. Yo pregunto una cosa, hermano. Miren, Jesús les dijo aquí a los discípulos, señores, tranquilo, ustedes están cargados, están trabajados por el pecado. El pecado te machaca, y el diablo se aprovecha. Vale. Yo os voy a hacer descansar. Gracias, Señor, ¿me va a hacer descansar? Sí, bueno, Julio, lleva mi yugo. Pero, Señor, tú me dijiste que me ibas a hacer descansar. ¿Cómo me dices a mí ahora que yo llevo un yugo? ¿No? ¿Qué pasa si tú llevas una bolsa de la compra y te encuentras en el portal de tu casa a tu vecina, una abuelita, que va cargada con muchas bolsas? Y tu bolsa no pesa nada. No pesa nada. Y tú claro, no, todo no puedes llevar, mejor porque se te puede caer, entonces tú le dices a la abuelita, ¿me puedes llevar esta que no pesa nada? Una bolsita que lleva, y yo le llevo a usted la carga. Pesada. Un quinto sin ascensor. Y la abuelita va con tu bolsita que llevas ahí perejil. ¿Sí? Y tú llevas, llega, al final deja, ay, te dice la abuelita, gracias. He visto en ti, no te lo dice, pero en la realidad he visto el carácter, porque me has reflejado algo que nadie o pocos hacen. Somos llamados a eso, hermano. Pero Dios te dice que si tú y yo queremos reflejar el carácter de Cristo, tenemos que llevar esa bolsita con perejil que Dios nos da. ¿Sabes por qué? Miren lo que dice. Dice, al final, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir, hermano? Y esto, presta atención porque este es el punto, el centro de todo. Si tú, hasta el día de hoy, de alguna manera te cuesta entregarte a Dios sin reserva y servirle de corazón, es porque no has descubierto el amor de Dios en tu vida. Y el gozo que produce estar confabulado con Él, permítame en esta expresión, estar confabulado con Dios, para llevarles la carga. Y en lugar, escucha esto, en lugar de yo tener mis propias metas, mis propios deseos, mi propio camino, gozarme en decir, Señor, yo quiero compartir. Señor, ¿qué te preocupa? Y Dios me dice, ¿sabes lo que me preocupa, Julio? Me preocupa que todavía la iglesia no me entiende, por ejemplo. Que todavía la iglesia no refleja lo que yo quiero que refleje. ¿Podrías tú, Julio, morir a ti mismo, llevar mi carga? ¿Y te puedo poner un yugo? Señor, con toda honra y lo que tú quieras. Cárgame con lo que tú quieras, que te amo. Hay un vínculo de amor perfecto ahí no hay ningún tipo de interés. ¿Qué interés? ¿Qué puedo sacar de Dios si Dios me lo dio todo? Me lo ha dado todo, hermano. A mí me gustan algunas frases, por ejemplo, del pastor Juan Manuel Vaz, cuando decía en una de estas de grabaciones de sus predicaciones, decía, hermano, hasta que tú y yo no seamos conscientes que lo que tú tienes, la comida, la ropa, el vestido, el trabajo, la salud, etcétera, etcétera, viene de Dios, jamás comprenderá lo que significa vivir el Evangelio y tener un amor profundo a Dios y servirle con un carácter que Dios quiere que tengamos. Jamás. Entonces, pues, Señor, ¿cómo no voy a estar agradecido? No te puedo pedir más. Ya no te puedo pedir más porque me lo das y me lo das todo.
Todo lo tengo. ¿Ustedes se creen que yo merezco? ¿Ustedes se creen que yo soy consciente de que me merezco todo lo que tengo? No, hermano, no, yo soy consciente de que no me merezco nada. ¿Sabes las lágrimas que se me caen delante de Dios en reconocer y en ser consciente de decir, gracias, Señor, gracias? Entra por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Pero primero, sé consciente de agradecerle a Dios que la vida es un regalo. El alimento y todo te lo da porque no te lo mereces, te lo da porque te ama. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en amor. No, es que el pastor otra vez me está dando la lata, me está diciendo que haga esto, que haga lo otro, qué cansino. Demasiado con que yo voy el domingo y ya está, ficho, ya cumplí, ya está. Perdona que sean tan expresivos, pero es que lo siento, hermano. Pero es que es así. Y el cristianismo del siglo XXI vive en esa... Y no refleja, ¿qué vamos a reflejar, hermano? No vamos a reflejar nada. Y quiere que tu cónyuge se convierta, quiere que tu marido, que tu mujer, que tu hijo, que tu padre, que tu vecino se convierta, pues hasta que no vean ellos un carácter trabajado, un carácter que refleje eso. Te van a decir, sí, te van a torear, nos van a torear con educación. Porque van a decir, si yo pasé como tú, ya soy como soy. ¿Qué me tienes que ofrecer algo que yo no tenga o que necesite? Pero cuando nos ven que en medio de las pruebas hay templanza, ¿se acuerdan Gálatas 5? Hay templanza, entonces eso lo quiero yo también. Pero cuando nosotros decimos, wow, la que te hizo, hay perdón, hay amor, hay paciencia, etcétera, etcétera, entonces las cosas cambian, hermano. Porque cuando Jesús dijo, en esto conocerán que sois mi discípulo, en que os améis uno a otro, lo simplificamos un amorcito, dale a tu hermano un abrazo como cantamos, ¿no? Y ya está, ya cumplí. El amor, hermanos, es la esencia de la vida. ¿Sabían ustedes que la vida y el amor es lo mismo? Casi lo mismo. ¿Sabías que la palabra muerte viene de amortem? Es decir, amor, la muerte es carencia de amor. En latín, amortem, carencia de amor. ¿Sabían que por eso Dios es amor? Porque Dios es vida. Y si yo las cosas no las hago por amor, no tengo vida. No tengo vida. Y no sirvamos por obligación. Hacerlo todo en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios no es deudor de nadie y que es por amor. Los pastores ya desearían, y hablo a nivel mundial, hermano, porque vivimos, es un virus espiritual que está penetrado en todas las iglesias a nivel mundial y que cada vez va el virus, como el COVID, se fue agrandando cada vez más, y ahora son reductos pequeñitos que solamente reflejan un carácter. Pero ¿saben cómo veo yo el tema, el panorama? Mientras estos por aquí se han negado a sí mismos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se han negado, toman su cruz cada día, siguen a Cristo, tratan de estar, y por detrás su propio pueblo la está despilfarrando. Miren, es como cuando dicen una persona que es zurda, ¿no? Que escribe, dicen, el que escribe, con el codo va borrando lo que escribe, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasa cuando tú y yo no tenemos carácter forjado por Dios? Cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier cosa que tú quieras decir de parte de Dios, por muy correcta que sea, si no hay carácter lo irás borrando en la medida que va pasando el tiempo. ¿A ti no te ha pasado? ¿A ti no te ha pasado de decir, por ejemplo, a mí no me pueden replicar de algo que yo he dicho que es incorrecto? Lo he dicho correctamente, pero no llega a mi vida. Es decir, hablo de la persona que me está escuchando. No me toca, no me llega, no llega. Habla bien, correcto, pero no me llega. ¿Por qué? Porque no sé si consciente o inconscientemente lo que tú estás viendo es el carácter. El carácter. Y la templanza es para mí uno de los factores o áreas del fruto del espíritu, del carácter, el área del carácter que más flaqueamos. Es la templanza. Así que, hermano, dice Romanos 12, del 11 al 16, en lo que requiere diligencia, aquí viene el carácter, hermano. Miren, fíjense, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. El amor,
sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino que asociándoos ¿con quién? Con los humildes. Y la humildad no tiene forma, la humildad tiene fondo. Porque a mí, sé que me puede decir, mira, qué bien viste, mira, se llega en su coche, así, ¿qué sabe? Qué orgulloso, no. Porque cuando yo lo llego a conocer, es de las personas más humildes que yo he conocido. Pero en apariencia confundimos cosas. La humildad, hermano, es, y te voy a decir una dote de humildad de un cristiano. Cuando ya muero yo, no quiero aparecer yo, quiero que aparezca Dios. Quiero que sea el Señor. Si esta predicación, llora así, si esta predicación, hermano, te vas de aquí diciendo qué buena y qué bien habla y cómo tal y cómo demás, no habremos logrado nada. Pero si tú te vas de aquí diciendo, Señor, entiendo la necesidad de ti, ayúdame, que Dios, por fin, gracias, Señor. Eso es. Y Dios lo ve, y Dios lo nota, y Dios lo sondea. Y a Dios no se le puede mentir, ni se le puede escapar. Porque a veces pensamos que por más hacer, estamos más cerca y estamos en la línea fina. Y no es por más hacer, es por el ser. Es por tener, oír, revelación, luz, templanza, base, fundamento, carácter. Aunque no te vea nadie te está, pero tú estás edificando. Ves una humedad y nadie te ve porque el techo, nadie se sube al techo, pero tú estás en el techo arreglando la humedad de la casa. Y hablo espiritualmente, no hablo literalmente, hablo espiritualmente. Porque espiritualmente las cosas se arreglan, hermano, en base a intimidad, en base al carácter, en base a decir, Señor, no es con ejército, no es con espada, no es con mi fortaleza, aún más, es con mi debilidad, en donde Dios se va a perfeccionar en la obra. Así que, hermanos, ya para terminar, Tito 2, del 6 al 8, dice, Pablo le dice a Timoteo, exhorta a sí mismo a los jóvenes, Tito 2, del 6 al 8. Exhorta a sí mismos a los jóvenes, escuchen jóvenes, escuchen, y esto va para todos, esto va para todos. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Prudentes, ¿tú sabes lo que es la prudencia? Dice que por nuestras palabras ociosas seremos juzgados, ¿vale? Y la prudencia abarca todo. Presentándote, le dice a Timoteo, tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando que integridad, seriedad, palabra sana y reprochable. A ver, ¿se le puede reprochar a un pastor algo que ha dicho que se pudo haber equivocado? Sí. Pero si siempre le están reprochando algo que dice, entonces, hermano, algo la está pifiando, ¿verdad? Pero la palabra de ser sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se dan cuenta, hermano, que no es tanto el hacer, el no hacer, el estar, el no estar y demás? Hermano, tantas cosas se solucionarían en nuestra vida espiritual si, este ejemplo, si me metiera más veces a mi recámara secreta, cerrarse la puerta y me pusiera a orar al Señor. Y a doblar mi alma en el altar, en mi altar, humillándome delante de la presencia de Dios y rogándole que tenga misericordia de mi vida y que me llene de su Espíritu Santo, porque sin Él no puedo hacer nada ni soy nada, hermano, ni como por muy pastor, por mucho ministerio, por muchos dones, hermano. Si Dios no está ahí en esencia, hermano, apaga y vámonos, porque no habremos logrado nada. ¿Y saben en qué se diferencia la obra de Dios a la obra del hombre? ¿En algo que se parece? En que la obra de Dios permanece. Venga. Yo estaré ahí. Yo lo tengo claro que esto es de Dios, esto no es de Dios. Hablo en cosas puntuales, ¿vale? Pero hazlo. ¿Sabes qué pasa? Y yo he visto no una, ni dos, muchísimas veces hacer... ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas? ¿Y por qué no hicimos?
porque no era de Dios. O de repente pasa algo y de repente Dios dice, miren que les he estado hablando, miren que yo les he convocado a estar en mi presencia, venid a mí, no vinisteis a mí y no fuisteis capaz de escucharme ni de llevar mi yugo. Por lo tanto, yo tengo que, todo lo que no nace del corazón de Dios, Dios lo corta. Por eso, fijémonos bien cómo edificamos, hermano. Porque todos podemos edificar sobre el mismo fundamento, pero no todos edificamos de la misma manera. Cuidado. Y a veces nuestros parámetros y demás. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu Santo. ¿De gloria en gloria? De gloria en gloria te busco, ¿no? Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Es verdad eso. Eso se cumple en mi vida. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Porque eso se ve. Se ve, hermano, así como, y todos decían, no, el pastor es el que tiene que, el pastor nunca, mire, el pastor nunca debe ser un hombre de orquesta. El día que en una iglesia el pastor termine siendo el hombre de orquesta, entonces la iglesia no es edificada. Al principio estamos edificando los cimientos. ¿Se acuerdan cuando vinimos aquí que no estaban las paredes, había que pintar? Este púlpito estaba ahí y demás. Tuvimos que trabajar, ¿verdad? Vale, y trabajamos aquí, allá, somos albañiles, somos pintores, hacemos... A ver, pero llega un momento que cuando la iglesia va creciendo, la iglesia, según la Biblia, es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función. Entonces, ¿y para qué está la labor de pastor? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si tú después de 10 años, tú no edificas, tú no estás en el ministerio que Dios quiere que tienes, entonces yo como pastor he fallado. Pero, ¿cuál es la diferencia? Con la lengua así, porque he hecho lo que tenía que hacer Ezequiel, he hecho lo que tenía que hacer Jairo, he hecho lo que tenía que hacer Iván, he hecho lo que tenía que hacer Carlos. Con buena intención, amén, pero sin sabiduría. ¿Se dan cuenta, hermano, el carácter? Así que, hermano, concluyendo, el mundo necesita a gritos personas que reflejen la imagen de Cristo. A gritos están pidiendo. Define el carácter, define el ser, mi ser, lo que yo soy. Así que recuerden esto, hermano, ir a Cristo, que no pase este día sin acudir a Cristo, para entrar al trono de la gracia, para hallar el ¿qué? El oportuno socorro. ¿Sí? Porque tenemos acceso libre, gracias a los méritos de Cristo, al trono de la gracia. Deja en sus manos todo, hermano. No sigas llevando tus propias cargas con tus fuerzas. Porque, aunque te parezca que no es más fácil dejárselas ahora, que dejárselas cuando ya te tienen que juntar a trozos, porque ya no es más. Ya el diablo nos dio por todos lados. Te robó la familia, te robó tu casa, te robó la paz, te robó el gozo. Y cuando ya estamos hechos una piltrafa, ahí acudimos a Dios. No permitamos llegar a ese extremo, pero vamos camino a ello, te lo digo, aunque la percepción parezca que no, a veces. ¿Sí? Y por último, comprométete con la obra. Pero en ese orden, Señor, pastor, yo quiero trabajar y demás. Vale, primero ve y ponte a cuentas con Dios. Pues yo no te quiero ahora aquí, un mes, 2, 3 meses, y luego, ¿y dónde está? No, es que, ¿sabes qué? Ahora estoy deprimido, ahora estoy cansado, ahora ya no quiero. Bueno, venga, vuelta otra vez. No, mira, ponte a cuenta con Dios, arréglate con Dios, intima con Dios, y cuando Dios te ponga el querer como el hacer, ven y hablamos. Amén. Así que, hermanos, el carácter lo es todo. Y tú y yo, escucha esto, tú y yo, en el fondo, no hace falta que nos digamos, yo he hecho, o yo soy, o yo tal. No hace falta, porque lo vemos. Yo lo veo. Yo, porque ¿qué dice en 1 Corintios también? Dice que el hombre espiritual, ¿qué? Juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo, porque tiene el carácter trabajado por Dios. Por lo tanto, uno se da cuenta cuando una persona vive con Dios, camina con Dios o no. Se nota. ¿Amén? No hace falta alardear de mis talentos, de mis dones, o de lo que yo no soy, o justificar, decir, es que yo no oro, pero ayer oré,
Ayer oré. ¿Y cuándo ha sido la última vez que oraste? El año pasado. Pero puedo alardear de haber orado ayer, después de un año sin orar. Entonces, hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios, buscar más su presencia y hacer que nuestro yo, nuestro ego, sea quebrantado. El hombre interior, ¿se acuerdan lo que hablábamos del hombre interior? El hombre interior tiene que prevalecer, hermano. El hombre exterior, amén. Vamos a orar, vamos a orar. Señor Padre Santo, queremos reflejar tu gloria en esta tierra, Dios mío. Yo reconozco, Padre, que como iglesia, y no solamente iglesia local, me refiero a todas las iglesias, reflejamos cualquier cosa menos tu carácter, Señor. Y yo me pregunto, Señor, si los hombres y mujeres de antaño, ¿por qué ellos, Señor, solamente necesitaban oír tu palabra, nada más, para que sus vidas fueran cambiadas? ¿Y por qué pareciera que hoy no solamente es suficiente predicar? Hay que seguir, perseguir, hay que hacer actividades, hay que hacer esto, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reunión de matrimonio, reunión de niños, reunión de tal, y retiro y esto, para que si quizás, Señor, hubiese algún fruto que se pudiera dar. ¿Por qué, Señor? Porque tú no has cambiado en nada, Señor. Tú no has cambiado en nada, Señor. Pero quien sí hemos cambiado somos nosotros, que hemos decidido en nuestro interior seguir más la corriente del mundo que seguirte a ti, Señor. Y oír más la voz del diablo en muchas veces que oírte a ti por medio de tu palabra, Señor. Y por ello, Dios, perdónanos por nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos en todas nuestras debilidades, Padre. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén, Señor.